Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con un par de noticias, aunque antes como siempre también os recuerdo que tenéis un link de referidos de Binance para el que quiera abrirse una cuenta con un 20% de descuento en comisiones para compraventas dentro del exchange y, eh, y nada, vamos a empezar con esas noticias. Bueno, comentando también un poco el mercado, lo hemos tenido en 52.640 en el máximo del día. Ahora mismo está en 50.755. No está nada mal. Además se está comportando el Bitcoin hoy en contra de lo que ha hecho las bolsas. Las bolsas han caído bastante, sobre todo en Estados Unidos. Vamos a ver el gráfico para que veáis un poco cómo está. Esto han sido las bolsas. Fijaros el SP500. Entre ayer y hoy ha perdido todo lo que ganó el lunes. El Dow Jones no ha caído tanto. En Europa también ha caído el DAX. Y como veis, el Bitcoin está subiendo. O sea que buen comportamiento, se desmarca de las bolsas. No siempre va a ocurrir, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, cuando la bajada sea eh, visceral, es decir, por asuntos, por un factor psicológico que no tenga nada que ver con factores fundamentales, se correlacionará con la bolsa, evidentemente, en esos momentos de miedo, etcétera, que son sentimientos nada más, no hay nada detrás que sea un fundamental. Esas caídas sentimentales, digamos, sí que se vincularán los movimientos de la bolsa con los movimientos de Bitcoin, pero cuando sean cosas por fundamentales, el Bitcoin seguirá por su camino y la bolsa por el suyo. Entonces, bueno, habrá momentos puntuales en que sí y otros que no. A la larga, el Bitcoin tiene que ir desmarcándose de la bolsa, aunque en momentos puntuales se vincule por ese aspecto emocional. Bien, del Bitcoin no, de momento no vamos a comentar nada más porque luego lo analizaremos un poco más detenidamente y vamos con las noticias que siguen siendo muy positivas. La primera es esta que dice Netflix podría ser la próxima empresa del ranking Fortune 100 en comprar Bitcoin, dice Tim Draper. El famoso inversionista señala a Netflix entre las grandes empresas como la más propensa a poner Bitcoin en su balance. Netflix puede ser la siguiente gran compañía y dice que en una aparición en el Unstoppable Podcast del 28 de febrero, el inversor en serie y el holder pronosticaron que de todos los posibles candidatos, Netflix es su elección para poner Bitcoin en su balance. A ver, creo que Reed Hastings es un tipo muy innovador y tiene un gran pensamiento creativo y creo que todavía controla las riendas de Netflix, por lo que creo que podría ser el próximo grande en caer. Se refiere en caer a entrar en Bitcoin. La predicción se produce cuando siguen apareciendo signos reveladores de compras institucionales a los precios actuales, con 48.000 dólares que registraron múltiples transacciones importantes en Coinbase Pro durante la semana pasada. Bueno, ya lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Los compradores clásicos MicroStrategy y Square se sumaron a sus posiciones. Las compras de MicroStrategy y de Square ya están anunciadas, entonces toda esta subida que hemos tenido posterior, esto es que alguien más está comprando, no puede ser, o sea, ellos ya habían comprado, MicroStrategy y Square, antes de esta subida ya habían comprado, entonces alguien más fuerte está comprando. Puede ser uno, pueden ser varios, pero alguien fuerte está comprando seguro, porque si no el precio no estaría comportándose como se está comportando. Siempre optimista, Draper también consideró que Amazon agregaría una porción de pago directo con Bitcoin en el futuro. Amazon probablemente comenzará a aceptar Bitcoin muy pronto, dijo, y señaló que los consumidores han podido comprar productos indirectamente utilizando criptomonedas durante muchos años. Amazon agregó la disponibilidad de Ethereum a su red blockchain administrada esta semana. Bueno, aquí nos habla de los precios, que como ya vamos a hablar nosotros después no vamos a entrar mucho en ello. Y aquí nos están hablando un poco de análisis técnico y ya no entramos mucho más en la noticia porque lo importante es eso, que hay gente que piensa que ya hay empresas a punto en la rampa de lanzadera para entrar en Bitcoin. Unas tardarán más, otras tardarán menos, pero seguramente que tendremos un año repleto de noticias en las que empresas se van sumando al Bitcoin y el precio pues irá acompañando a esa suma de las empresas.
La siguiente noticia es esta. Un proyecto de ley de Kentucky proporcionará excepciones fiscales para los mineros de criptomonedas locales, es decir, les va a quitar los impuestos a los que vayan a minar a Kentucky. Kentucky necesita atraer más empresas de minería de criptomonedas ofreciendo excepciones fiscales, creen los legisladores locales. Pues eso, no hay mucho que comentar en la noticia, simplemente pues eso, que quieren atraer inversión en minería, eliminan los impuestos a las ventas de electricidad comprada por los operadores locales de minería de criptomonedas, o sea, están facilitándolo. Esto es competencia, o sea, luego vienen por otro lado diciendo los que dicen que la blockchain que consume mucha energía, pues si aquí te están dando facilidades para que la consumas, ¿en qué quedamos? ¿No? Así que bueno, ya veis. Noticias de adopción por todos los lados. También, no sé quién me ha dicho, no lo he visto en las noticias, no lo he visto por aquí en ninguna noticia, que en Mongolia había prohibido la minería. Da igual que se prohíba en algunos sitios, ya se pondrá en otros, no hay ningún problema por eso. Si los Bitcoin que se minan al día siempre son los mismos, la misma cantidad. Entonces, si quitan mineros de un sitio, es más rentable minar Bitcoin, porque esa misma cantidad que se mina todos los días, la misma exactamente, se reparte entre menos. Y eso incentiva a que en otros sitios, si en Mongolia lo prohíben, pues se irán a Alaska o se irán a Siberia, se irán donde les dejen minar. Pero será rentable porque tendrás más Bitcoin para repartirte, porque si unos dejan de minar, pues más Bitcoin hay para repartirse entre el resto que quedan. Así que no importa que en unos sitios prohíban la minería, ya se establecerán en otros, no hay ningún problema. Así que ninguna preocupación por eso. Lo dicho, siguen habiendo noticias de adopción por todos los lados. Vamos con el análisis y aquí ya pues vamos a entrar un poquito en el gráfico más de corto plazo, porque en el gráfico del diario ya hemos visto que está alcista, la vela de hoy rompe con su cuerpo las dos últimas velas, y eso sigue siendo positivo. Mañana ya es jueves, y es posible que para el viernes, como decíamos, estemos muy cerca ya de los 55.000, si el mercado sigue como está. Aunque a mí me gustaría que se frenase un poco para que le permitiese a las altcoins repuntar un poco más, porque algunas sí que es verdad que están muy bien ahora mismo, pero otras pues les está costando arrancar, ¿no? Y eso es debido por la subida del Bitcoin, evidentemente, tan fuerte que ha tenido hoy. Bien, como veis, estamos consolidando esa zona, ya decíamos que posiblemente podía caer a la zona de los 50.000, ha caído muy cerca, el mínimo del día ha sido 50.260, esto lo decíamos a la mañana que podía caer a estos niveles, y aquí estar oscilando un tiempo, que puede ser todo lo que queda de hoy, y la jornada de mañana podría estar oscilando en esta zona, y ya para el viernes atacar estos máximos que ha dejado hoy en los 52.500 e irse a por los 55.000 o alrededores. Bien, el Bitcoin no tiene de momento ninguna otra cosa reseñable. Lo único reseñable es pues que tiene un soporte aquí en los 49.670, que es el más cercano y es donde debería aguantar. Y la resistencia, que es los 50.888, en la que está oscilando arriba y abajo en estas últimas horas. Vamos con las altcoins. Por ejemplo, OneInch sigue un poco floja. Es verdad que en esa zona da la impresión de que quiere hacer un suelo, pero todavía no está nada claro. Hasta que no haga una vela en positivo, envolviendo a las últimas tres velas, pues no nos podemos fiar demasiado. AAVE, retrocediendo justo en la resistencia de los 8.377. Ayer tuvo un buen día, cerró un poquito más flojo al final, y hoy la vela no ha sido muy buena, pero aún así está en una zona que puede dar lugar a subidas importantes en cuanto se pase los 8.377. Así que vamos a seguir vigilando esa operación. Cardano sigue con el descenso, posiblemente hacia la línea de tendencia inferior, que más o menos pasa por los 2100, 2080. Sigue en ese proceso. Algorand, 3% de subida, buena vela que ha hecho hoy, se ha vuelto a chocar contra los 2.389, que es resistencia. La voy a dibujar porque no la tengo dibujada, la estamos comentando continuamente estos días, pero no la tengo puesta y la voy a poner.
para que nos quede ahí claro. En el momento en que pase eso, los 2600 los tiene, vamos, a tiro de piedra, y los 2900 también bastante cerca. Alfa, llegando hacia la primera zona de resistencia, más o menos los 3880, ha tocado 3873, muy cerquita de la primera resistencia importante. La vimos también por aquí como arrancaba y rompía la resistencia. Me han preguntado por ARPA. El caso de ARPA, pues vamos a ver un poco la línea de tendencia bajista que tiene, que es esta. Hasta que no supere esa línea bajista, pues no podemos esperar más. En el momento que la supere, pues sí, podría ir hacia la zona de 95. AirSwap, 1,20% de subida. Prácticamente no se despega de momento de los 411. A partir de ahí, pues sí que puede ir hacia la zona de los 500 con facilidad en cuanto empiece a despegar. Atom, buena subida de nuevo. Hablábamos estos días que en esta zona estaba el soporte que podía ir a 4.722 y ahí está arrancando hacia ese nivel. Buena subida. Audio, 3,39%. Todavía no rompe esta resistencia que nos ha dejado aquí en los 988. En el momento que cierre por encima de ese nivel puede ir hacia los 1072, incluso romperlos y salir con mucha fuerza al alza. Van sigue bastante floja, no termina de arrancar. Ya hemos visto que durante este año no tiene un gran comportamiento. Está en positivo, sí, desde que empezó el año en positivo, pero no es lo mismo que el año pasado, que tuvo un comportamiento alcista muy fuerte, a pesar de que al final del año terminó corrigiendo mucho, pero fijaros desde dónde venía. La subida había sido muy importante desde los 2.300 hasta los 140.000. Después la bajada también fue fuerte, pero aquí cuando todas las demás monedas han reaccionado al alza bastante bien, o bueno, todas no, pero muchas de las principales han reaccionado al alza muy fuerte, pues esta se ha quedado bastante parada en esta zona. Basic Attention Token, subida espectacular, rompe todas las resistencias que tenía y se va pues a un máximo que ha estado por 1660. En esta zona de aquí ya mostraba buen comportamiento. Nosotros veíamos posibilidad de ir a 1232, 1311, pero ha superado todas las expectativas y ha roto todas las resistencias que tenía por el camino. Un buen comportamiento. A ver si estos días se frena un poquito. Seguramente irá a bajar hacia la zona de 1388 a buscar apoyo en ese nivel, pero el comportamiento ha sido excepcional. Y fijaros lo que le costó salir de los mínimos, que parecía que no arrancaba nunca, que se quedaba muy atrás, que no había, no sé, estaba muy parada, ¿no? Y al final pues arranca y sube bien estos últimos días. Binance un poco floja, ya decíamos que había roto la línea de tendencia, puede caer los próximos días, todavía no ha perdido el soporte está en esta zona de los 46.554, pero si lo pierde puede retroceder, a menos que haga una vela envolvente a estas últimas y se meta de nuevo en la línea alcista, pero es que esta línea alcista tiene demasiada inclinación, es complicado mantenerla en el largo plazo. BTC-ST, que alguien me ha preguntado por ella, está rompiendo la línea alcista, así que cuidado porque podría corregir, podría irse a la zona de los 50.000, vamos a esperar un poco a ver qué pasa con esa vela, cómo cierra y cómo abre la siguiente, porque puede entrar caídas. CHR, buen comportamiento, otra vez llega a los niveles que hablábamos estos días atrás, decíamos que en 112, por aquí, 114 era buena zona de entrada, porque podía ir otra vez a 130, 140 y ya está, ha tocado 140, está a 137 ahora mismo, nueva oportunidad, nueva operación. Chiliz sigue subiendo, ha tocado 179 en el máximo, ya veis. Lleva una subida tremenda los últimos días. Se ha encontrado con resistencia ahí en esa zona de 179, es los máximos históricos prácticamente. Bueno, históricos no, pero porque tiene aquí un poco más alto en la zona de 212, pero en esta zona de aquí los últimos máximos sí que tiene.
Y bueno, yo creo que en esa zona se debería tomar una pequeña pausa, pienso, pero el proyecto, ya os lo he comentado, para mí promete y si hay alguna corrección importante, yo creo que sería otra vez interesante el que haya vendido en esta parte alta, volver a entrar con una pequeña parte por lo menos. Compound corrigiendo bastante, apoyándose en la línea de soporte ahora mismo, pero sí que es verdad que las que están relacionadas con finanzas descentralizadas están un poquito paradas últimamente. Yo creo que también les perjudica pues la situación de Ethereum, creo que les perjudica también, está comportándose también bastante mal Ethereum y entonces hace que estos proyectos que pues están también ahí muchos de ellos sobre la red de Ethereum pues tengan problemas también, ¿no? Y no consigan desarrollar todo lo que posiblemente podrían desarrollar si estuviesen en una red más rápida y con menos comisiones. Pero bueno, así que Compound sufriendo un poco con esa caída. Coti subiendo un 9%. La verdad es que la vela de la mañana parecía bajista, parecía que iba a caer hacia la zona de los 360-350. Se ha dado la vuelta de nuevo. Es verdad que está un poquito lejos de la línea de tendencia alcista, pero no sé, parece que entra dinero rápidamente cuando hay correcciones, como hemos visto hoy, ¿no? Porque estaba aquí abajo esta mañana y de repente pues ya vemos cómo ha tenido un rebote de más del 10% en este momento, ¿no? CRV también sufriendo caída fuerte. Ayer reaccionó a una noticia, superó la resistencia de los 469 y ahora mismo pues está de nuevo por debajo y la pinta pues no es muy buena de momento. CTSI subiendo un poco también, durante el día ha tenido mejor aspecto, mayor subida, ahora ya está flojeando un poco y no sé, no es un gráfico que me dé de momento demasiada confianza, ¿no? Porque esta mecha que ha dejado por encima no es muy buena señal. DAS también más o menos repitiendo, lleva varios días en esa zona, consolidando. Digibyte también en zona de soporte, en teoría desde ahí también debería empezar a rebotar. Día lo mismo, 3% de caída, pero en zona de soporte otra vez, desde ahí también debería empezar a rebotar. DOT, decíamos a la mañana que da la sensación de que quiere romper esa línea de tendencia, igual me equivoco, pero a mí la sensación que me da es de que quiere romperla, así que vamos a ver mañana qué hace. Puede que me equivoque, a ver, está claro que hay veces que igual, pues, el mercado te engaña, ¿no? Y en este caso, pues, puede que esté equivocado, pero me da la sensación de que quiere bajar, ¿no? Elrond, dudas con Elrond. Me gusta Elrond. Esas últimas 4 velas son bajistas. Yo pensaba que iba a caer un poco más, hoy no está cayendo más. Igual mañana tenemos rebote de sorpresa y con fuerza, porque yo me pensaba que igual caía, pero no está por la labor. Entonces, si no estás por la labor de caer, ¿qué te queda? Subir. Solo hay dos posibilidades. Así que lo más probable es que esta vuelva a subir hacia la zona de 3100, 3200. ELF se mantiene por encima de los 498 con claridad. Hoy ha intentado atacar los 600. Y poco a poco yo creo que se irá hacia los 800, pero le está costando más de la cuenta. La que está subiendo como un misil es ENJ, moneda que en su momento estuvo muy castigada. Recordamos esta fase de aquí, si os acordáis. En esta zona de aquí, nosotros pensábamos que se iba a ir para arriba, nos pilló la última caída y luego rebotó muy bien, sí. Ha tenido su fase aquí de consolidación y ahora ha salido al alza con una fuerza tremenda. Y ya veis la subida que tiene hoy, un 46%, y desde los 900 que hay aquí se ha multiplicado por más de 3 ahora mismo. No, espérate, no ha llegado a multiplicarse por más de 3, perdón. Pero casi por 3 en el máximo del día. O sea, con una subida increíble. EOS bastante parada, no termina de reaccionar. La vela de hoy ha tenido sus intenciones alcistas, pero está cerrando mal.
Yo pensaba que hoy al cierre iban a intentar volver a cubrir esa vela que había, o sea, esa mecha que habían dejado por arriba, pero no ha sido así. Y tendremos que esperar a la siguiente vela a ver si es capaz de ir hacia esa zona de los 800 de nuevo e iniciar un impulso hacia los 900 en los siguientes días, en la siguiente semana, por ejemplo, ¿no? Ethereum recupera un 1,79, 1,73 ahora, pero no es capaz de ponerse por encima de la línea del canal, de momento. Sigue ahí sufriendo. Aquí, en esta parte de aquí, lo perdió y luego fue capaz de ponerse por encima. Aquí parece que está intentando lo mismo, pero ya son varios días. La mecha esta también fue muy fuerte abajo, esta también. Vamos a ver qué pasa. De momento no reacciona. EWT consolidando esa zona. Parece que va a hacer una banderita y continuar con el movimiento alcista. FED un 4% arriba, que sigue con aspecto alcista también. Resistencia tiene en la zona de los 821, podría ir hacia ahí. Vamos a ver qué más hay por aquí. GRT subiendo. Bien, otra vez. Creo recordar que a la mañana estaba en negativo. Se ha dado la vuelta totalmente. También ayuda a que el Bitcoin esté un poco más estable, que no está en la zona de 52.000, sino que está 50.681, es decir, se ha relajado un poco el Bitcoin y las altcoins, pues algunas de ellas se permiten el lujo de empezar a comportarse bien. Esta moneda GRT podría tener como resistencia la zona de los 4.400. Me han preguntado por Hashgraph. La veo muy parada. Fijaros que velas con qué cuerpo más pequeño, cada vez más pequeño, y no me dice nada el gráfico. No me dice nada. Está en una situación muy parecida que el gráfico de Nano, que no tiene ningún indicativo de nada. ICX poco a poco va hacia arriba, da la sensación de que en cualquier momento va a salir disparada hacia la zona de 4040. Bastante buena pinta técnica. IOTA en positivo, pero sin mucho alarde, a la mañana iba bajando. Yo creo que ya va a ser difícil que baje mucho. Me da la sensación de que igual no da oportunidad de volver a entrar en 2200. Las oportunidades las dio el día 22, día 23. El que entró ahí bien. Me parece que ahora si alguien quiere entrar en IOTA va a tener que pagar 2380, 2390, porque me da la sensación de que más abajo de estos niveles va a ser bastante difícil. Cava, buena subida, la hemos tenido en 9.699 y parece que va a ir hacia la zona de 10.324 y el siguiente objetivo pues ya sería 11.775, que sería esa línea horizontal o incluso la línea de tendencia, porque si pasan varios días coinciden aquí el día 8 tanto la línea horizontal como la línea de tendencia que hacen de resistencia. Kyber Network subida del 6%, estos días era para haber acumulado y hoy ya empezar a tener ganancias. Todavía no ha hecho prácticamente nada, está a punto de romper esta resistencia y podría saltar hacia la zona de los 4.300. Link sube, pero muy poco, se queda un poquito estancada. La subida buena fue ayer en algunos momentos del día y después pues se frena un poco, ¿no?, ese ímpetu. Litecoin también bastante frenada en su ímpetu de rebotar. Ha tenido un repunte por encima de los 0,039, pero luego se ha ido para abajo de nuevo. No tiene mucha fuerza. Maná muy bien. No solo ha llegado a los 612, que era la resistencia que tenía más cercana, sino que se ha ido hacia la siguiente, cerca de 670. En concreto ha tocado la línea de tendencia bajista y ahí justo es donde se ha frenado, pero muy buen comportamiento porque ha dado opción estos días para entrar en los 508, que era una zona de soporte. Bueno, en realidad ha tocado 508 el día 28 y 511 el día 1, muy cerca del soporte, ¿no? Y anteriormente el día 26 también tocó en 501. Dio oportunidades. El que ha querido estar atento y comprar ha podido y ahora pues ya está en la zona de resistencia. Matic recortando, todavía podría caer más porque la subida ha sido muy fuerte y se ha separado demasiado de la línea de tendencia, debería ir hacia ella y luego ya retomar los movimientos alcistas.
Maker 2% abajo se suma a esas caídas que hemos visto en Compound y en Aave. Están un poquito castigadas. Yo creo que en cualquier momento van a volver a reaccionar, pero les está costando salir de ahí. Nano, como decíamos antes, está muy parada en esa zona y no nos dice nada el gráfico. Así que no vamos a analizar nada porque de momento no hay mucho que analizar ahí. Nier, lo hemos dicho estos días, ha perdido esta línea, pero no da la impresión de que quiera caer mucho más. Y no sé, en esta zona parece que va a hacer un suelo en los 800 más o menos, 790 y algo, para volver a romper esa línea e irse hacia los 1000. Neo estable en la zona de soporte y todavía tiene para largo, parece. Tiene para tiempo en esa zona. Aún así luego creo que saldrá bien, pero tiene todavía para un tiempo. Ocean retrocediendo un poco. El máximo ha sido 2344, bastante bien, pero luego se ha ido un poco para atrás. OGN, bien también, la vela cerrando también con el cuerpo por encima de los cuerpos anteriores y poco a poco irá hacia los 950. Omísego no termina de arrancar, pero bueno, ya hemos visto subidas importantes en alguna que estaba haciendo suelos. Es cuestión de tiempo que le toque a Omísego y vuelva a ir hacia la zona de 1200. Ontology 199 por encima de los 193. Bien, de momento. Mientras consolide por encima de esos niveles, bastante bien y seguramente irá hacia la zona de 220, quizás 238. Seguimos. Bueno, Power ya hemos visto a la mañana que había empezado a subir. QLC también parece que empieza a activarse. Esta vela es muy positiva si termina así. Queda todavía un rato para que termine, pero si termina así en ese nivel, cubre las anteriores y da a entender que los siguientes días van a ir hacia arriba, hacia la zona de 140 como mínimo. Qutun sigue estancada, muy estancada, con pérdidas incluso, y eso que hoy es un día que estamos viendo que están bastante alcistas muchas altcoins, sin embargo Qutun no da señales de vida de momento. Seguramente cuando se active lo hará todo de golpe y se irá al 1400, pero de momento está muy parada. Rift también parece que reacciona. La vela esta es muy positiva. Si cierra así, muy bien. Y nada, puede que en la siguiente ataque los 80 y se vaya hacia la zona de 93, 94, 95. Ese nivel de resistencia que tiene ahí, ¿no? Más o menos. REN corrigiendo en zona de compra. Desde luego el mínimo de hoy, esa zona de los 2140 era muy buena zona. Se ha quedado bastante parada y es una moneda que de vez en cuando hace subidas importantes, o sea que no me extrañaría que en cualquier momento saliera disparada hacia la zona de 2600. RLC también muy buena subida, rompía la resistencia, la línea de tendencia a la mañana, ahora rompe a la tarde las dos velas que tiene ahí que hacían de resistencia del día 27 y 28 de febrero. Y si cierra ahí, muy bien, porque seguramente mañana atacará los 3.354. Ya era hora también de que reaccionase, la verdad. Rose también intentando romper esos 206 una vez más. En cuanto lo consiga, vamos a tener subidas rápidas hacia 266. Ahí tendrá la prueba de fuego y se irá hacia arriba. RSR corrigiendo. A la mañana parecía que se iba hacia los 150, pero se mete de nuevo hacia los 121, que es zona de soporte. Vamos a ver si ahí aguanta y proporciona rebotes para los siguientes días. Run también muy buen comportamiento, acercándose a los 12.000, que era el nivel que comentábamos al que podía alcanzar. Stratis, ¿dónde está Stratis? Perdón. No, Sol primero. Sol corrigiendo, pero Sol es normal que corrija, lleva una subida muy fuerte. Se ha frenado y ha perdido un poquito de protagonismo en los últimos días. Stratis queriendo salir de ahí, de esa zona de soporte, pero todavía no lo consigue. Ha habido algún momento que estaba en positivo, haciendo amagos de subir, pero de momento nada. Y STX que no cae, que estamos esperando a ver si cae hacia los 1800 para tomar alguna posición, pero no termina de caer y es posible que no lo haga, porque
estuvo tanto tiempo ahí abajo que ahora mismo en esa zona parece que están entrando compras y no la dejan caer más. Seguramente desde ahí arrancará de nuevo al alza. Pero bueno, nosotros tenemos que esperar las oportunidades, ¿no? Si se producen, bien, si no, pues nada. Teta subiendo un poco, justo en la línea de resistencia, esta línea que más o menos pasa por los 7.950, un poco más arriba, 7.972 más o menos, ahí aguantando en esa zona. Tomo Chain un 11%, posibilidad de ir a 4.600, lo decíamos estos días de atrás, el máximo ha sido 4.457, ya en esa zona era un buen beneficio desde la zona de 3.600, de hecho, si más o menos hubiéramos comprado ayer y hubiésemos vendido en esa zona, son un 21,46% de beneficio, que está bastante bien. Vamos a ver qué más. UNFI cayendo y es normal. A ver si va hacia el soporte horizontal o hacia la línea de tendencia que tenemos ahí marcado. Uniswap cayendo. La vela de ayer no quedó clara al cierre, ya lo dijimos, cerraba muy abajo. Si llega a cerrar en la parte alta era bastante alcista, pero al cerrar en la parte baja entraban dudas y todavía existe la posibilidad de caer a 41.397 antes de volver a subir. BET sorprendentemente se dispara. A la mañana, creo que la analizábamos a la mañana o ayer a la noche, no sé. Y estaba muy parada, no parecía. Decíamos que simplemente tenía un soporte en 77, la resistencia tenía en la zona de los 97 y no daba la sensación de que estuviese activa para nada. Y de repente, pues ha roto esa resistencia de los 97 y se ha ido hacia arriba. La siguiente resistencia tiene en la zona de 116. Vamos un poco más para abajo. Wabi por fin subiendo también, ya decíamos que desde esa zona en cualquier momento iba a reaccionar, que tiene muchas posibilidades de ir al 558 en los próximos días, pueden ser 2 semanas, 3, antes, no lo sabemos, pero tiene posibilidades de ir a esa zona y la vela de hoy es muy positiva para ir hacia ese nivel. OneChain también está en esta zona de compra, en teoría, para ir hacia la zona de 1992. Todavía no ha reaccionado esta moneda, o había reaccionado, OneChain no de momento, un poco de todo. Seguimos. WRX parece que se vuelve a activar. Fijaros dónde ha llegado a estar, 650. Ha hecho una consolidación en la parte alta, no ha habido mucha corrección. Y en cualquier momento da la sensación de que va a volver a coger otra tendencia alcista hacia la zona de los 900 o los 1000. Parece, da la sensación. SEM, que me han pedido que la mire, pues los últimos días ha estado alcista. La estuvimos analizando cuando estaba por esta zona de abajo, luego la he dejado de seguir un poco y ni me había enterado que había subido tanto, la verdad. Ha pasado un poco desapercibida, por lo menos a mi vista, y vemos cómo ha subido bastante desde que estaba en la zona de los 800. Fijaros que está casi al doble ahora mismo. Stellar, mal, sigue sin reaccionar. No hay mucho que decir. Resistencia 915, soporte 792 y estaba más cerca del soporte que de la resistencia ahora mismo. Monero perdiendo el soporte también mala pinta de momento. Había mejorado mucho el aspecto con esta ruptura del día 28. Los días siguientes, el día 1 y día 2, eran normales de corrección al soporte, pero hoy ya no es normal porque lo pierde y debería haber rebotado de nuevo al alza para intentar romper la línea bajista y no lo consiguió. Ripple bajando también por debajo de los 900 satoshi ya, con posibilidades de seguir cayendo. Tezos no termina de arrancar, tiene resistencia en los 789 y cierra por debajo de ella, de momento, no tiene pinta de que vaya a recuperar al cierre. ZK parece que empieza a reaccionar, a la mañana lo decíamos, parece que empieza a despertar y si superase los 2600 con una vela, pues es posible que vayamos hacia la zona de 3000, 3140, ¿no? Cílica subiendo, en este caso pensábamos que iba a bajar, nos ha engañado esta moneda porque pensábamos que iba a bajar a 215, 220 y no ha sido así, se ha ido un poco para arriba.
Vamos a ver cómo reacciona en ese nivel que es resistencia justo ahora. Este nivel de 250 coincide con estas dos velas del día 27-28 que son resistencia, y si es capaz de superarla pues puede ir más arriba. Si no, pues todavía existe la posibilidad de que caiga a esos niveles que hemos comentado de 215-220. Y ZRX parece que empieza a reaccionar desde esa zona que ya llevábamos varios días diciendo que era zona de compra. Y ahora mismo cualquiera que hubiera comprado desde el día que dijimos que empezaba a ser una buena zona de entrada, si ha comprado un par de veces o tres, ya tiene que estar en beneficios de momento. Y yo todavía dejaría correr esos beneficios hasta la zona de 3.400-3.600. Así que bueno, eso es un poco el repaso a las altcoins. Vamos con el Bitcoin para terminar, que casi lo tenemos en 51.000. Más o menos, lo tenemos donde esperábamos para esta fecha, porque esperábamos para el jueves, viernes la subida hacia 55.000, pero para antes tenía que estar cerca. Evidentemente no podía subir a 55.000 viniendo desde los 45.000, ¿no? Tenía que estar cerca para poder hacerlo, y más o menos es lo que esperábamos para estas fechas. Se anticipó un poco la subida hacia los 51.000, yo creo, porque yo me lo esperaba un poco para hoy a la tarde, no para hoy a la mañana. Se retrasó también la subida inicial, que yo pensaba que iba a ser el domingo y al final fue el lunes, pero bueno, al final hemos llegado al punto en el que queríamos, al precio en el que queríamos. Y vamos a ver si el jueves y viernes se da esa subida. Yo creo que será para el viernes, pero bueno, si es mañana, pues tampoco pasa nada, hacia la zona de 55.000. Va a estar complicado que sea mañana porque la subida de hoy ha sido muy fuerte y seguramente se tendrá que tomar el mercado un respiro, pero para pasado pues sí que es posible que se acerque a esos 55.000. No hay mucho más que decir. Si nos vamos al gráfico horario vemos cómo está oscilando en ese nivel de 50.888 arriba y abajo, y en cuanto tenga bien consolidado ese nivel es cuando arrancará hacia esos niveles que estamos hablando. Y no mucho más, espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que haya un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.